Hola, bienvenidos a nuestro video de anatomía topográfica y palpatoria cervical. El axis es la segunda vértebra cervical, es más prominente que el atlas y se caracteriza por la apófisis odontoides que se articula con el atlas permitiendo los movimientos de rotación. Su principal función es permitir la rotación de la cabeza, por ejemplo el movimiento de no, sirviendo como pivote alrededor del cual el atlas y el cráneo giran. Las vértebras cervicales típicas tienen un cuerpo vertebral pequeño, ancho lateralmente y poseen procesos unciformes superiores. En su foramen vertebral se puede decir que es triangular, grande y aloja el engrosamiento cervical medular. Cuenta con un foramen transverso, el cual permite el paso de vasos vertebrales que terminan en tubérculos anterior y posterior. Aquí encontramos también la apófisis espinosa, que es corta, bífida, se inserta en ligamentos y músculos cervicales. También están las apófisis articulares, que tienen carillas articulares casi horizontales y permiten un amplio movimiento. El platisma, que se origina en la fascia que cubre las partes superiores del pectoral mayor y deltoides y se inserta en la mandíbula y tejido subcutáneo de la parte inferior. Está inervado por el nervio facial cervical y su acción es la depresión de la comisura de la boca. El músculo elevador de la escápula se origina en la apófisis transversa de las vértebras C1, C2, C3 y C4 y se inserta en el ángulo de la escápula. Este tiene la función de elevación y rotación lateral ascendente. El esternocleidomastoideo es un músculo grande que se origina en el manubrio del esternón y en el tercio medio de la clavícula. Este tiene su recorrido hacia la parte posterior y se inserta en la línea nucal del hueso occipital. La función que tiene es la flexión, la rotación y la extensión. El músculo escaleno anterior se origina en la apófisis transversas de las vértebras C3, C4, C5 y C6 y se inserta en la cara superior de la primera costilla. La función es la flexión de la cabeza, flexión lateral del cuello y rotación ipsilateral. Músculo largo de la cabeza. Se origina en la apófisis transversas de las C6, C5, C4 y C3 hacia la porción basilar del hueso occipital, que sería hacia aquí como una proyección, ya que es bastante profundo. Y la función es la flexión de cabeza. Los músculos hioides son propios de la deglución. Estos se encuentran con relación al hueso hioides. Estos músculos se encuentran según su ubicación anatómica, los suprayoideos por encima del hueso hioides y los infrayoideos por debajo. Tenemos, por ejemplo, el homoyoideo, que va con relación o dirección hacia el omóplato. También tenemos esternoyoideo, que va hacia el esternón, el tiroideo en la tiroides y también algunos otros como el esternoyoideo. Estos músculos son importantes ya que participan en la coordinación mecánica de la deglución, también elevan el hueso hioides y retraen el hioides hacia la parte posterior o zona posterior. El trapecio se origina en el hueso occipital, en la línea nucal inferior, en las apófisis espinosas de la C7 a la T12 y se inserta en el tercio medio de la clavícula y en el acromión de la escápula. Su recorrido es bastante amplio y su función es la extensión, flexión lateral del cuello y además de otras funciones en la cintura escapular. Los esplenios. El esplenio de la cabeza se origina en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de la vértebra cervical 7 a la T3 y se insertan en la apófisis mastoides del hueso temporal. El esplenio cervical se origina en las apófisis espinosas de T3 a T6 y se insertan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales 1, 2 y 3. La función de los esplenios es la extensión y flexión lateral del cuello y columna vertebral, así como también la rotación ipsilateral de la cabeza. Longuísimos. El longuísimo de la cabeza se origina en las apófisis transversas de las vértebras torácicas de la T4 y 5. Además, también en las vértebras de la C3 a la C4 y se insertan en la apófisis mastoides debajo del esplenio y del esternocleidomastoideo. Longuísimo cervical. Se origina en las apófisis transversas de T1 a T5 y se insertan en las apófisis transversas de C2 a C6. La función de estos es la extensión y flexión lateral del cuello y rotación ipsilateral de la cabeza. El ilio costal cervical se origina en las costillas de la tercera a la sexta costilla y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales de C6, 5 y 4. Las de torácica, en cambio, el ilio costal torácico
se originan en los ángulos de la costilla de la 12ª costilla a la 6ª costilla y se insertan en los ángulos de la costilla de la 1ª a la 6ª costilla y en la parte posterior en la apófisis transversa de C7. El semiespinoso de la cabeza se origina en las apófisis transversas de C4 a T6 y se insertan en las líneas nucales superiores e inferiores del hueso occipital. Su función es la extensión de la columna, extensión y flexión lateral del cuello. Los esplenios cervicales. El semiespinoso cervical se origina en las apófisis transversas de T1 a T12 y se insertan en las apófisis espinosas de C4, C3, C2 y su función es la extensión del cuello y la columna vertebral, la rotación contralateral de la cabeza. Los músculos extensores de la cabeza y el cuello se ubican en la región cervical superior. Estos conectan las primeras dos vértebras con el cráneo, forman un grupo de músculos suboccipitales y se sitúan profundamente en la nuca. Es por eso que es difícil su palpación. En cuanto a sus funciones principales es controlar el movimiento de la cabeza, así como también la estabilización de la articulación atlanto-occipital. En las apófisis transversas de las vértebras C5, C6 y C7 y se insertan en la 2ª costilla. Su función es la flexión lateral de la cabeza, del cuello y la rotación ipsilateral de la cabeza. El escaleno medio se origina en las apófisis transversas de la C7, 6, 5, 4, 3 y 2 y se insertan en la cara superior de la 1ª costilla. Su función es la flexión lateral del cuello y la rotación ipsilateral de la cabeza. En cuanto a los músculos rotadores contralaterales, tenemos también al multífino. Estos tienen su origen en el sacro, la espina ilíaca posterior, las apófisis mamilares de las vértebras lumbares, las apófisis transversas de las vértebras torácicas, las apófisis articulares de las vértebras de la C4 a la C7. También la inserción es en su apófisis en las espinas de las vértebras cervicales de la C2 a la C4 y por encima del origen se puede decir. Este es un músculo largo que tiene la función de la rotación de la columna torácica, también la rotación contralateral de la cabeza y la columna. Como pueden ver, tanto los huesos como los músculos de la zona cervical son muy importantes en los movimientos de flexión, extensión y también movimientos de rotación para la cabeza y el cuello.